¿Te has preguntado alguna vez qué tan decisiva fue la política social de Perón para evitar una crisis social en la Argentina de la posguerra? Hoy vamos a profundizar en cómo su estrategia transformó la vida de los trabajadores, las tensiones que aparecieron con el empresariado y, lo más fascinante, cómo todo esto dejó una huella que perduró por décadas. Quédate que te lo contamos. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se encontraba en una posición única, sin deuda externa, con reservas de divisas considerables y un sector industrial en plena expansión. Frente a este panorama favorable, el gobierno peronista no solo se enfocó en un crecimiento económico, sino también en una estrategia preventiva para evitar una explosión de conflictos sociales. Y es ahí donde entra el modelo que Perón implementó, el cual no solo transformó la economía, sino que también redefinió la estructura social del país. Según Juan Carlos Torre, un importante sociólogo, este modelo de justicia social estaba enraizado en la dinámica política de la época, donde el peronismo configuró una relación muy particular entre el Estado y los trabajadores. Las premisas sobre las que descansó la estrategia peronista fueron claras. Por un lado, el Estado debía tomar un rol activo en la economía, aumentando el gasto público, nacionalizando sectores clave y favoreciendo el mercado interno. Como lo explica Torre en Los años peronistas, estas políticas se estructuraron sobre tres pilares: la redistribución del ingreso, el fomento de la industria nacional y la creación de un sistema de incentivos para las actividades orientadas al mercado interno. De esta manera, Perón buscó no solo un crecimiento económico, sino también una mayor equidad en el acceso a los bienes y servicios, lo que desencadenó una democratización del bienestar, un fenómeno que transformó la vida de millones de argentinos, dice el sociólogo. Un ejemplo claro de cómo Perón implementó estas políticas fue el fortalecimiento del sistema sindical. La creación de instituciones como el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, o IAPI, que controlaba el comercio exterior, también permitió regular los precios internos y subsidiar el consumo popular, mejorando los salarios reales de los trabajadores, aunque a costa del campo. A través de estas medidas, los obreros vieron un aumento en su poder adquisitivo, lo que estimuló el consumo y, en consecuencia, impulsó la producción industrial. Este proceso no solo mejoró la vida material de los trabajadores, sino que también tuvo efectos simbólicos profundos. La expansión de la educación secundaria, el acceso a la vivienda digna, los avances en salud pública y la creación de la Fundación Eva Perón, que subsidiaba a sectores vulnerables, dieron lugar a lo que Lilia Caimari denomina la ciudadanización social de las clases trabajadoras. Los obreros, ahora mejor organizados y con más derechos, empezaron a experimentar una integración más plena en la vida política y social del país. Pero no todo fue un camino fácil. Mientras el movimiento sindical abrazaba estas reformas, el empresariado reaccionó con temor. Porque un petizo así industrial que estaba me dice, pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Y yo lo miré y le dije, ¿y usted no? Como señala Torre, los empresarios, al principio, vieron las iniciativas de Perón como una amenaza, porque no era solo la revolución social lo que los preocupaba, sino también el enfoque de Perón de movilizar a los obreros para lograr sus objetivos. De hecho, tras las huelgas ferroviarias de fines de 1950 y principios de 1951, Perón tomó medidas drásticas para mantener el control sobre los sindicatos, lo que llevó a una burocratización de las organizaciones obreras y a la desaparición de muchos de los líderes combativos. Este control sindical y la verticalidad impuesta por el peronismo modificaron la dinámica del movimiento obrero argentino, pero también crearon tensiones, porque el peronismo sofocó la autonomía sindical en favor de un sistema en el que los gremios se alinearon con el Estado, eliminando la democracia de base que caracterizaba a los sindicatos previos. Esto genera una clase obrera políticamente movilizada, pero también más dependiente de las decisiones del gobierno. Es que las reformas económicas y sociales que propuso no solo eran una respuesta a las demandas de los trabajadores, sino también una estrategia preventiva ante los peligros de una radicalización del movimiento obrero. Como él mismo decía, el Estado debía ser un mediador, un árbitro entre las clases para evitar que se desbordaran los conflictos. Por eso Juan Carlos Torre señala que lo interesante de este modelo es que los beneficios no solo fueron materiales, sino también simbólicos. Perón ofreció a los trabajadores algo más que un salario, les ofreció un lugar en la comunidad política nacional. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿realmente fue una justicia social para todos? ¿O hubo sectores que aprovecharon más que otros de estos avances? ¿Vos qué pensás sobre la política social de Perón? ¿Crees que fue un modelo justo y equitativo para todos los argentinos? Déjanos tu comentario abajo, nos gustaría saber tu opinión. Y no olvides suscribirte para seguir profundizando en temas de historia argentina y mundial. Nos vemos en el próximo video.